Todo gran héroe tiene su contraparte malvada. Sonic tiene a Shadow, Spider-Man a Venom, Jack tiene a Jack Oscuro, Mario a Wario, Canelo a John Ryder, y por lo general existen para que el protagonista conozca su lado oscuro y le haga frente. No nos engañemos, causas, todos en algún momento pasamos por nuestra fase edgy en la secundaria. Scott Pilgrim no se salva de este cliché y Brian Lee O'Malley, escritor de las novelas, integró este elemento a la historia basándose en Dark Link de la saga de juegos The Legend of Zelda. Así que quédate para conocer más acerca de Negascott. Soy Noise Nerd, vamos a darle. Los gemelos malvados, contrapartes oscuras o Doppelgänger han estado ahí desde hace mucho tiempo. En la literatura y el cine nos los podemos encontrar cuando nuestro protagonista viaja en el tiempo a un universo paralelo y también cuando es clonado o transformado para dar paso a una versión caída y tenebrosa del héroe. El ejemplo más icónico es el mismísimo Darth Vader de Star Wars, siendo la versión corrompida de Anakin Skywalker. Los videojuegos suelen ser el lugar más común para encontrar gemelos malvados, como los antes mencionados, y en algunas ocasiones existiendo sin querer, como cuando estás jugando con otro jugador en el Smash y uno agarra al mismo personaje que tú y entonces es más negrito. ¡Eso es racista! Pero nos vamos a referir a uno en especial para ejemplificar de dónde tomaron prestada la idea para crear a Negascott. Si ponemos atención a las novelas, notamos que The Legend of Zelda tiene una influencia muy grande en la obra. Esto debido a que Brian Lee O'Malley pues es un chico de los 90s, entonces siendo Scott Pilgrim un self-insert, era obvio que íbamos a tener referencias a esta época, porque Scott Pilgrim viene directamente inspirado de los videojuegos y cultura pop de los 90s. Así que para entender la contraparte oscura de este protagonista, debemos regresar a sus orígenes. En The Legend of Zelda Ocarina of Time vemos esta contraparte oscura de Link en el Templo del Agua. Aparece como un reflejo transparente al inicio, pero mientras se agarra a madrazos con el héroe, va materializándose, además de que va a imitar los movimientos que hagas para atacarlo, lo cual lo hace un enemigo difícil de vencer. Pero una vez que le ganas, el escenario desaparece, lo que hace pensar que quizás esta difícil batalla ocurrió dentro de la mente del mismo Link. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Dark Link representa la batalla de Link contra sus emociones y deseos más oscuros. Es un personaje que vuelve cada cierto tiempo en diferentes formas y no se le puede derrotar del todo. Brian Lee toma este mismo concepto, mírenlo, hasta ojitos rojos tiene y todo, pero nunca se le da la profundidad que se merece. Incluso en la película queda reducido a un chiste al final, pero eso pasa cuando tratas de resumir todo el tomo 6 de un chingadazo. Todos en algún momento tuvimos esa fase edgy y debemos enfrentarla. Es más, por ahí debe haber un Noise oscuro, si no es que ya lo estás viendo. ¿De dónde viene canónicamente este sujeto? En la historia aparece por primera vez en el volumen 4 y su origen está relacionado con el brillo o glow, una forma armamentista de emociones creada por Gideon Graves, provocando un resplandor en la cabeza de quien está infectado con este virus. El misterio del brillo no se revela sino hasta el volumen 6, siendo Ramona la principal afectada, negándose en repetidas ocasiones a hablar sobre el tema. Scott es infectado por el brillo en el volumen 4, cuando comienza a tener problemas fuertes con Ramona después de la visita de Lisa, que ya se explicó en un video anterior, dando paso al nacimiento de Negascott, lo que nos da pie a especular que también existe una Nega Ramona. Es más, hay una figura y todo que confirma esta hipótesis. Vemos su forma materializada justo después de que Scott contrae el brillo, cuando se da cuenta de que Ramona pasó la noche con Roxy. Él no puede con tanto y cae al piso, y cuando lo ve por primera vez lo confunde con Gideon, pero una vez que se da cuenta de quién se trata, le dice que no lo necesita, aparentemente sabiendo de su existencia. Momentos después tiene una pelea con Roxy y hace las paces con Ramona. No volvemos a ver a Negascott sino hasta el volumen 5, una vez más cuando Ramona se va de la vida de Scott. Sí, este compa es redependiente de Ramona, mendigo simple. No tiene dónde dormir, así que le da asilo su compa, el buen Stephen, alias el Capitán Homo. Y es cuando su depresión comienza sin que él se dé cuenta, manifestándose en forma de reflejo en el baño de Stephen. Sí, justo como en The Legend of Zelda. Meses después, en el volumen 6, mientras Scott trata de huir de su pelea con Gideon y tiene una vida despreocupada y vacía en su nuevo departamento, Wallace lo motiva a tomarse un descanso y visitar a su amiga Kim, quien se había alejado del mundo, también explicado en un video anterior. En ese tiempo, Scott acababa de ser rechazado por sus ex en busca de rellenar ese espacio vacío que dejó Ramona, y al parecer Kim tampoco lo ve como una opción a pesar del cariño que le tiene, siendo ella misma quien le recuerda sus pecados del pasado y que aparentemente
aparentemente él ya había olvidado. Es en este momento cuando el misterioso resplandor vuelve a aparecer y vemos de nuevo a Nega Scott, quien esta vez viene para derrotarlo, pero Kim lo motiva a luchar para ponerle fin a ese ciclo. Así que finalmente no derrota a Nega Scott, ya que no podría contra él, y si Nega Scott ganaba, él simplemente se convertiría en otro malvado X, justo como le había dicho Ramona anteriormente, y sería más fácil para Gideon controlarlo y unirlo a su liga de malvados X, que es exactamente lo que él quería al tratar de buscarlo, ya que si no podía matarlo no tendría problema en controlarlo. Como dato curioso, en la película la aparición de este personaje está presagiada por el juego Ninja Revolution que Scott juega con Knives, donde se deja vencer por el Nega Ninja, porque nunca ha podido con él. Nega Ninja. No podré ganarle. Pues no te lo tomes en serio. Hay un par de escenas eliminadas. En la primera, Nega Scott aparece reflejado en un espejo luego de que Scott se enterara de que Knives estaba saliendo con Young Neil. En otra escena eliminada, cuando Scott se porta grosero con Ramona antes de pelear con Roxy, Nega Scott lo mira a través del espejo del bar. Well, now you are being a total ass. Welcome to the club. Si bien es una pena que hayan quitado estas escenas, fue lo mejor. Ok, sí, representa que Scott hace las paces con su yo oscuro y acepta sus errores, pero apenas si se da a entender, y si hubieran dejado estas escenas, el público se habría decepcionado aún más. El videojuego nos da una idea de lo que hubiera pasado si Scott derrotaba a Nega Scott en vez de fusionarse con él, quedándose con Kim, Knives y Envy al mismo tiempo, siendo el tipo más feliz del mundo por un tiempo. Y es que ¿quién no lo sería, hombre? En cambio, si Nega Scott ganaba, regiría todo el universo, volviéndolo un infierno y mandando a todos a las minas de sal a chambear. Ok, ya está muy quemado el chiste de la chamba. Sabemos que es muy probable que cada personaje tenga su versión malvada. Ya hablamos de la figura de Nega Ramona, pero en el juego también podemos ver a Nega Knives. Algo que me gusta de este personaje, además de ser una super referencia para todos los frikis a los que nos gusta la parte edgy de un personaje, es que se nos deja implícito que Scott y Kim ya lo conocen, probablemente ya se hayan topado con él en el pasado o sepan simplemente lo que representa. Y llegamos a los 10,000 suscriptores, gente. Muchas gracias. Ya están activadas las super gracias en el canal para que apoyes este proyecto. Les agradezco enormemente el apoyo recibido hasta la fecha y el gran recibimiento que están teniendo estos videos de Scott Pilgrim. Quiero mandar un saludo muy grande para Mary-Mule, no sé qué dice ahí, Mary-Mewi, Nayeli con 3 Ns, El Rincón de Stardust, Ismael Lezama y Saturn Knight, quien pide que le mande un saludo, y como lo prometido es deuda, pues aquí está. Comenten qué otro video les gustaría ver aquí en el canal. Fue Noise Nerd. Bye bye.